No es exageración decir que Europa está al borde del colapso. Ya empezamos a ver algunas secuelas sobre este tema, o bueno, cuando nos está adelantando. Por ejemplo, el día de hoy ha renunciado Boris Johnson como primer ministro inglés. Y bueno, aunque le echa la culpa porque organizó fiesta del COVID, en realidad todos tenemos claro que es por el enorme fracaso de Europa y del Reino Unido en la guerra de Rusia y Ucrania. Y en Francia está sucediendo también lo mismo, ¿no? A pesar de que, bueno, ahí Emmanuel Macron acaba de ser reelecto, así que, bueno, no parece que vaya a renunciar próximamente. De todos modos, ha tenido que tomar medidas que van en contra del globalismo y el neoliberalismo que él mismo engloba y promueve. Y esto también es una consecuencia directa de las muy pésimas decisiones de Europa en torno a la guerra de Rusia y Ucrania, y donde, bueno, ha llevado al colapso total prácticamente de toda Europa. Por ejemplo, como Francia, que es una superpotencia europea. El día de ayer Macron, ¿no? En contra de todos sus principios, anuncia la nacionalización de la industria eléctrica. Empezando por el gigante eléctrico, una empresa la más importante en Francia, que bueno, al final va a ser ahora propiedad de la nación. La nacionalización, que quede claro, es uno o el más grande pecado que pueden hacer los gobiernos neoliberales a las empresas privadas. O sea, esto es lo que precisamente siempre le echaron la culpa a Hugo Chávez, y a Fidel Castro, etcétera, etcétera, de que, bueno, acababan estatizando las empresas privadas, ¿no? Es el gran temor, es el regreso al comunismo, el regreso al socialismo. ¿No? Es la expropiación, le llaman nacionalización, pero es exactamente lo mismo, es la expropiación. Adiós las empresas privadas, adiós el libre mercado, a partir de ahora los gobiernos van a mandar. ¿Cómo es posible? ¿No? Este es el peor pecado. Y ahora lo hace un presidente, repito, globalista como Macron, neoliberal como Macron. Y bueno, pues ¿por qué? Evidentemente, porque sabe que no, las empresas privadas no pueden resolver el problema fuertísimo que están enfrentando Francia y toda Europa de enorme inflación, de también se que están quedando todos los beneficios, todo el lucro, que es también esta alta inflación se le están quedando a las empresas privadas, y bueno, pues tiene que tomar esa decisión. No hay de otra, o sea, es el regreso un poco a la estatización o cuando menos a el regreso al control de los gobiernos, porque sencillamente el libre mercado, pues fracasó por completo el modelo. También este tema de la guerra Ucrania-Rusia y la pospandemia, todo eso también deviene en un fracaso por completo del neoliberalismo. Y yo no dudo ni tantito que otros países europeos van a tomar medidas similares, de nacionalizar también empresas muy grandes. España estaría a punto de nacionalizar Iberdrola y seguramente Italia a punto de nacionalizar Eni. Alemania, por ejemplo, hizo un gran rescate de también empresas energéticas y gaseras, o sea, ahí fue un rescate, no una nacionalización. Pero bueno, a la vez que hay que ver la letra chica y en una de esas también es una nacionalización de facto. Estamos viendo esto porque, bueno, ante el hecho de que Rusia sigue cerrando la llave del gas a toda Europa, sigue enseñando a los europeos quién manda, seguimos viendo todos que el colapso económico no se dio en Rusia, sino se está dando en Europa, pues la única forma que pueden responder los europeos es volver a tomar el control de las industrias estratégicas de sus respectivos países, empezando, claro, por la industria eléctrica. Bueno, esto y más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Pues así, sin esperar, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está poniendo el mal ejemplo en el mundo, pues incluso Francia, Francia apuesta por la nacionalización de la electricidad y los neoliberales, aquellos que aplauden el modelo en donde el mercado se autorregula supuestamente, pues se quedan callados y se quedan atónitos porque Francia pues también es parte del corazón del mundo capitalista en donde el Estado dice a la hora de la verdad, el Estado es el único garante de la soberanía energética y somos los únicos capaces de garantizar que las personas tengan electricidad en tiempos de contingencia. La primera ministra francesa asegura que el Estado se hará con el 100% del capital de la empresa Électricité de France, que atraviesa una situación financiera complicada. El gobierno de Macron anuncia que al nacionalizar el 100% de la Électricité de France, la principal compañía de electricidad francesa, prácticamente quieren convertirse en, dicen, la gran nación ecológica que abandonará los fósiles, los combustibles fósiles, pero que al mismo tiempo, en un momento de crisis, quieren seguir garantizando que toda la gente tenga acceso a la electricidad, cosa que el mercado por sí solo no provee. La primera ministra francesa, dice el diario.es,
Elizabeth Borne anuncia este miércoles 6 de julio que el Estado nacionaliza totalmente a la compañía más importante de electricidad y que esto se justifica para garantizar la producción de electricidad frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania con su apuesta por la energía nuclear. Cabe señalar que también días antes Francia ha anunciado una ley de economía de guerra en donde el Estado prácticamente centraliza incluso las estaciones de gas, aquellas que pues distribuyen el gas en Europa y también algunas empresas que comercializan los derivados del petróleo. Cabe señalar que en su discurso de política general ante la nueva Asamblea Nacional salida de las elecciones legislativas de junio, que marca el comienzo de esta nueva administración y de, digamos, el segundo mandato de Macron, Borne ha dicho que el Estado tendrá el 100% del capital de la empresa eléctrica por la simple y sencilla razón de que Francia se encuentra en una situación financiera difícil, lastrada por una fuerte deuda. Además, la empresa en la que el Estado tiene actualmente el 84% del capital arrastra un pasivo ni más ni menos de 43.000 millones de euros en un momento en que además Emmanuel Macron ha encargado que para el año 2035 haya 6 nuevos reactores nucleares con un costo estimado de por lo menos 52.000 millones de euros. Esto tomando en cuenta además que hay que pagar otros 50.000 millones de euros adicionales que son necesarios para mantener en servicio el parque atómico con el que ya se cuenta, que tienen 58 reactores que generan el 70% de la electricidad de Francia, pero que últimamente, en los últimos meses, han estado produciendo un porcentaje muy inferior porque muchos de ellos están en paro, porque el personal también está dándole mantenimiento en fallos detectados y no quieren correr riesgo alguno de accidentes. Y bueno, esto fue lo que dijo a la asamblea la nueva primera ministra de Francia. Nous devons assurer notre souveraineté face aux conséquences de la guerre et aux défis colossaux à venir. Nous devons prendre des décisions que sur ces bancs même, d'autres ont pu prendre avant nous dans une période de l'histoire où le pays devait aussi gagner la bataille de l'énergie et de la production. Debemos asegurar desde el Estado francés que haya provisión de electricidad a consecuencia de la guerra en Ucrania, pero también a consecuencia de otros desafíos por venir, y daremos la batalla por las energías limpias. Por su parte, Macron sigue empecinado en hacer frente junto con Estados Unidos y Alemania más Italia, recordemos que España lo tienen en un segundo plano, en asegurar que las sanciones que le imponen a Rusia lo hagan de forma pues consecuente. Sin embargo, lo que estamos viendo es que incluso ellos sancionan a Rusia, pero las sanciones se les han revirado prácticamente a ellos, y el hecho de que Francia en esta misma semana haya dado 2 pasos contundentes, como es la economía de guerra, en donde el Estado centraliza prácticamente su poder sobre los diferentes sectores estratégicos de la nación, y ahora nacionaliza la electricidad, que es un paso en adelante, pues vemos que les están saliendo de manera pésima estas sanciones en contra de Rusia. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe de RI. Yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.